Hola, familia de fe. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir uno de los relatos más poderosos de la Biblia, las 10 plagas de Egipto. ¿Por qué ocurrieron? ¿Qué significado tienen para nosotros hoy? Acompañen en este viaje de fe y descubrimiento. Todo comienza en Egipto, donde el pueblo de Israel vivía como esclavo, sufriendo bajo el yugo del faraón. El clamor de su pueblo llegó a los oídos de Dios, quien eligió a un hombre, Moisés, para liderar su liberación. Como leemos en Éxodo 3, versículos 7 al 8, dijo el Señor: Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Esta es la promesa de liberación que enciende toda la historia. Dios le dio a Moisés un mensaje claro para el faraón: deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del faraón se endureció. Una y otra vez se negó a escuchar la voz de Dios. En Romanos 9, versículo 17, se nos recuerda el propósito detrás de esta resistencia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El escenario estaba listo para que el poder de Dios se manifestara de una manera que nadie podría ignorar. Así comenzaron las plagas, una serie de juicios divinos diseñados para doblegar la voluntad del faraón y demostrar la soberanía del único Dios verdadero. La primera plaga convirtió el agua en sangre. El río Nilo, fuente de vida para Egipto, se volvió rojo y fétido. Todos los peces murieron y el agua era imbebible. Imaginen el impacto. El dios del Nilo, Hapi, quedó impotente. A pesar de esto, el corazón del faraón permaneció endurecido. La segunda plaga trajo una invasión de ranas. Salieron del río y cubrieron toda la tierra de Egipto. Estaban en las casas, en los dormitorios, incluso en los hornos. El faraón suplicó a Moisés que orara a Dios para quitarlas, prometiendo liberar a Israel, pero tan pronto como las ranas desaparecieron, su corazón se endureció de nuevo. Luego vino la tercera plaga, los piojos. El polvo de la tierra se convirtió en enjambres de pequeños insectos que atormentaban a hombres y animales. Esta vez, los propios magos del faraón reconocieron el poder divino, diciendo: dedo de Dios es este. Pero el faraón no escuchó. La cuarta plaga fue un enjambre de moscas que invadió las casas de los egipcios. Pero, y esto es crucial, Dios hizo una distinción. En la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, no había ni una sola mosca. Dios estaba mostrando claramente a quién protegía. Éxodo 8, versículo 22, lo dice así: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi PVL o punto, PAR, a que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. El faraón volvió a negociar, pero no cumplió su palabra. Así que llegó la quinta plaga, una terrible peste que acabó con el ganado de los egipcios. Caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas cayeron. Pero una vez más, el ganado de los hijos de Israel no sufrió daño alguno. La protección de Dios sobre su pueblo era innegable. La sexta plaga fue aún más personal: úlceras y sarpullido. Moisés arrojó ceniza al aire, y esta provocó llagas dolorosas en todos los egipcios, incluyendo a los magos, que ni siquiera podían presentarse ante Moisés. A pesar del sufrimiento, la obstinación del faraón crecía. Entonces Dios anunció la séptima plaga, una tormenta de granizo como nunca antes se había visto en Egipto. Fuego mezclado con el hielo cayó del cielo, destruyendo cultivos, árboles y a cualquier persona o animal que estuviera en el campo. De nuevo, la tierra de Gosén fue milagrosamente preservada. El faraón confesó su pecado, pero fue una confesión pasajera. La octava plaga trajo langostas. Un viento del este las arrastró sobre Egipto en cantidades inimaginables, devorando todo lo que el granizo había dejado. La tierra quedó desolada. El faraón pareció ceder, pero su arrepentimiento fue falso. La novena plaga fue una oscuridad densa y palpable. Durante 3 días, una oscuridad tan profunda cubrió Egipto que nadie podía ver a su vecino ni moverse de su lugar. Sin embargo, en los hogares de los israelitas había luz. Era un símbolo poderoso. La luz de Dios estaba con su pueblo, mientras que Egipto estaba sumido en la oscuridad espiritual y física. Cada plaga fue una oportunidad para que el faraón se arrepintiera
Pero él eligió endurecer su corazón. Hebreos 3, versículo 15 nos advierte: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La historia del faraón es una lección solemne sobre las consecuencias de resistirse a Dios. Finalmente, llegó la 10ª y más devastadora plaga, la muerte de los primogénitos. Dios instruyó a los israelitas a sacrificar un cordero sin defecto y a marcar los postes de sus puertas con su sangre. Esa noche el ángel de la muerte pasó por Egipto, y en cada casa que no tenía la marca de la sangre, el hijo primogénito murió, desde el hijo del faraón hasta el del prisionero. Pero donde estaba la sangre, el ángel pasaba de largo. Esta fue la primera Pascua, un recordatorio eterno de la protección de Dios. Como dice Juan 1:29, Juan el Bautista proclamó acerca de Jesús: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La sangre del Cordero en Egipto fue una sombra de la sangre de Cristo, que nos libra de la muerte eterna. Esa noche, un gran clamor se levantó en Egipto. El faraón, finalmente quebrantado, llamó a Moisés y a Aarón, y les suplicó que se fueran con todo el pueblo de Israel. La liberación había llegado. El Salmo 105, versículos 37 al 38, lo resume hermosamente. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Las plagas de Egipto no son solo una historia antigua. Son un testimonio del poder de Dios, de su justicia y de su amor redentor por su pueblo. Nos enseñan que ningún poder terrenal puede ponerse a la voluntad del Señor y que Él siempre cumple sus promesas. Nos recuerdan que, así como Dios libró a Israel de la esclavitud, Jesucristo nos libera de la esclavitud del pecado a través de su sacrificio. Gracias por acompañarme a explorar esta increíble historia, que nos inspira a confiar en el poder liberador de Dios en nuestras propias vidas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale a me gusta, compártelo y suscríbete para más contenido que alimenta el alma. Que Dios te bendiga.